Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Bien, amigos y amigas, soy César, vuestro anfitrión, y os traigo un bombazo. Ya se celebró la tercera audiencia pública para hablar sobre el fenómeno ovni extraterrestre. La primera, aunque para mí nefasta, fue en Estados Unidos. La segunda en el Parlamento de Brasil, extraordinaria. Y ahora la tercera en México, donde han sido invitados, y para que conste bajo el juramento de decir toda la verdad sobre todo lo que se diga en dicha asamblea, los señores Sergio Carlos Gutiérrez Luna, diputado del Congreso de México; Avi Loeb, astrofísico y director de astronomía de Harvard; don Mariano Tello, director del Centro de Atención a la Sociedad; expiloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Ryan Graves; el señor Robert Salas, teniente de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, testigo directo de un encuentro ovni; el señor Julio Darwish, fundador de la Asociación de Observadores de Fenómenos Aéreos No Identificados de Pilotos, Aviadores y Controladores Aéreos de México; el veterano controlador de tráfico aéreo, el señor Enrique Jaime Colbert Vergara; la investigadora y directora de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, Andrea Pérez Simondini; el honorable congresista de la Cámara de Representantes de Japón, el señor Yoshiharu Asakawa; el señor Ronnie Tanden Bernet Braga, del Centro Brasileño de Investigaciones Físicas; el señor Michael Bailant, de la unidad Heipan para el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia; el señor Joyce Montilla, periodista e investigador de Otro Mundo Comunicaciones; el señor don José Jesús Zalce Benítez, una eminencia en la ciencia forense; el señor don Ricardo Rangel Martínez, experto en inmunogenética y histocompatibilidad; y, como no, don Jaime Maussan, Flotá, gran periodista, investigador y director de Tercer Milenio. Y sin olvidarnos en la presentación de esta histórica audiencia de México, los señores Carlos Clemente y Rubén Villatoro, grandes investigadores del fenómeno OVNI. En esta tercera audiencia pública celebrada en el Parlamento de México, cada profesional que allí asistió expuso sus preocupaciones y testimonios para afianzar en el Parlamento mexicano la seriedad con la que los políticos de todos los gobiernos del mundo, incluido México, deben tratar al fenómeno UAP-OVNI. La organización del evento histórico fue de manos de Jaime Maussan, director de Tercer Milenio, y su equipo, los cuales, al final de los extraordinarios testimonios de los diferentes expertos que allí asistieron, don Jaime Maussan presentó 2 cuerpos hallados en una cueva de Perú, y que, según todos los análisis a los que han sometido a estos cuerpos, les indica que no son humanos. Tras ver la repercusión que está teniendo esta extraordinaria muestra de interés sobre el fenómeno extraterrestre por el Parlamento de la Nación de México, os voy a hacer algunas de mis reflexiones. Tanto que están diciendo, negando la veracidad de los estudios realizados por un gran número de expertos, al atestiguar que esos cuerpos presentados por la asamblea celebrada en México son realmente no humanos. Solo espero que lo demuestren, que de boquilla y sentados delante de un ordenador es muy fácil decir que algo de esa magnitud y repercusión es falso. Ellos han presentado su estudio con pelos y señales. ¿De verdad os creéis que algo así, si fuera falso, se lo iban a contar al mundo en un congreso, teniendo en cuenta la posibilidad de perder sus carreras y llegar a incluso ridiculizarlos de por vida? ¿Por qué, si fuera falso, el gobierno peruano ha dado orden de requisar los cuerpos? Creo que debemos esperar a que otra investigación paralela demuestre o no si es un fraude, antes de mencionar la falsedad de algo así, aunque vosotros sois
quienes al final tenéis la mejor opinión. Pues bien, la espera ha merecido la pena. Confieso que espero que para vosotros también lo haya sido, amigos y amigas, ya que el equipo de Jaime Maussan ha firmado en riguroso directo como a uno de los cuerpos con el nombre Clara, que fue presentado en el Congreso de México ante un notario que dará fe públicamente para todo el planeta de la veracidad de que este cuerpo no es un muñeco, no es algo que esté armado, no está ensamblado con chicle ni nada de eso. Se evidencia que es un ser con una estructura ósea completa que tuvo vida y que no es humana. Bueno, espero que todos los retractores comiencen ahora a pedir disculpas, que es lo menos que van a poder hacer, después de haber dicho tantas barbaridades como han llegado a decir en cuestión de días y horas, después de que el señor Jaime Maussan expusiera esos dos cuerpos en el Parlamento mexicano. Le doy las gracias al pueblo de México y al equipo de Jaime Maussan por hacernos muestra en directo de lo que es hacer unas pruebas in situ de algo que ya de mer análisis se dijo que no eran humanos y que no eran montados ni era ningún muñeco. Señores, estamos ante un evento que verdaderamente es extraordinario y no tiene parangón, ya que hará que toda la ciencia comience a tambalearse. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y que haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.